presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Marcos capítulo 1, verso 21, dice la escritura: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Quiero hablar con el tema lecciones de un proceso de liberación, primera parte, porque la segunda parte la voy a tocar el jueves desde la Romana. Hablar de procesos de liberación sigue siendo un tema un tanto controversial, porque no todos los cristianos lo asumen de la manera que Jesús lo asumió, ni tampoco lo asumen de la manera que los apóstoles en el ministerio del primer siglo lo asumieron. Por ejemplo, hay una corriente de cristianos llamados los cesacionistas, quienes no simpatizan mucho con este tipo de ministerio. Y algunos pentecostales a veces se radicalizan y lo convierten en un problema. En definitiva, yo creo que todo eso, un extremo como el otro, es obra de Satanás para que la iglesia del Señor Jesucristo no cumpla con el efectivo y necesario ministerio de liberación durante su estadía aquí en la tierra. Hoy el Espíritu Santo me ha movido para hablar de este tema y tengo la fe de que mis palabras o las palabras que vamos a compartir ayuden a los que nos escuchan a entender la importancia de este ministerio, la vigencia de este ministerio y lo beneficioso de este ministerio de liberación. De acuerdo al Evangelio de Marcos, este es el primer encuentro de Jesús con una persona poseída por espíritus de demonios. Y por una persona que al mismo tiempo, a partir de ese encuentro con Cristo, recibió liberación. Este caso, yo creo, y mientras meditaba y lo estudiaba, el Espíritu Santo
me ayudó a entender una serie de enseñanzas que son valiosas para nosotros hoy en día, que nos ayudarán a alcanzar los propósitos que hemos planteado, de entender la importancia del Ministerio de Liberación, la vigencia de este ministerio y lo beneficioso que es para la iglesia ejercitarse o desarrollar un ministerio como este efectivamente. Quiero hoy compartir 3 lecciones que yo he podido aprender y entender de este primer caso de liberación que presenta el Evangelio de Marcos dentro del ministerio de Cristo. El primero es que había una persona endemoniada en la iglesia. Lo voy a repetir porque yo sé que muchos no se la llevaron. Había un endemoniado en la sinagoga. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque la gente cree que aquí todo el mundo que viene es ángel. La gente tiene la falsa idea de que la iglesia es un lugar donde se juntan los puritanos y ningún maligno, ni maluco, ni malindro puede venir. No, esa es una idea equivocada de la iglesia. La iglesia se parece más a un hospital que a un centro de reunión de gente perfecta o casi buena. Aquí la primera lección es que en la sinagoga había un endemoniado. Por tradición cristiana conocemos este caso y lo consideramos normal. Sin embargo, es bueno resaltar que las sinagogas no eran un lugar donde se esperaba que apareciera un endemoniado. Estos lugares surgieron desde los tiempos de Esdras hacia el año 450 antes de Cristo. ¿Y por qué surgieron las sinagogas? Debido a que el templo de Jerusalén le quedaba muy lejos a muchos judíos que vivían en comunidades muy apartadas de Jerusalén. Un grupo de 10 familias judías se organizaban y se establecía una sinagoga. Las sinagogas no tenían un rabino fijo o lo que nosotros conocemos hoy como un pastor, sino que se reunían cada sábado, día de reposo, para recibir la enseñanza de un rabino que los visitaba, y por eso usted va a encontrar que muchas veces Cristo llegaba a los lugares y le daban la palabra en la sinagoga. Esa es la razón. Ellos no tenían un pastor fijo, no tenían un maestro fijo, sino que se nutrían de alguien itinerante que pudiera llegar y traerle una enseñanza. Durante la semana, a veces los martes o miércoles, le daban enseñanza a los niños varones, porque en ese tiempo, como herencia de la cultura griega, las mujeres no eran consideradas como una parte importante de la comunidad de fe. Nadie esperaba un endemoniado en la sinagoga. La gente con el perfil de endemoniado vivía retirada de la gente común. ¿Se recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Y cómo lo detalla la Biblia? Que vivía ¿dónde? En los sepulcros. Vivía en los cementerios, vivían alejados. Esa era la característica. En la sinagoga no se esperaba un endemoniado. Sin embargo, aquí en Capernaum, la comunidad de pescadores, de donde sale un grupo importante de los integrantes del ministerio de Cristo, comenzando con Pedro y su hermano, aquí aparece entre los asistentes un endemoniado. Y precisamente esa es la primera lección que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Esto debe enseñarnos que dentro de la gente que llega
a la iglesia pueden llegar personas con todo tipo de necesidades, incluyendo personas poseídas por espíritus de demonios, como sucedió en este caso. Eso no debe asombrarnos. Eso no debe amedrentarnos. Eso no debe ser algo raro, porque precisamente el que tiene necesidad debe venir a donde le pueden ayudar a resolver esa necesidad. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si hay un lugar donde le pueden ayudar, esa es la casa de Dios. Yo sé que eso no se parece a la mayoría de las iglesias de este tiempo. Yo sé que esa es una declaración que puede resultar un poco incómoda para mucha gente que es cristiano en este tiempo. Hay iglesias que tienen un perfil tan exigente de quienes asisten que cuando llega alguien que no se parece a ellos, yo no voy a decir qué hacen, pero no lo reciben con agrado. No lo reciben con agrado. Debemos procurar que los que tienen necesidad de Dios vengan con frecuencia a la iglesia. Lo voy a repetir por si usted no lo escuchó bien. Debemos procurar que aquellos que tienen necesidad vengan a la iglesia. Vengan a recibir palabra de Dios. Vengan a recibir el toque del Espíritu Santo. Vengan a recibir una palabra que los saque del pozo de la frustración espiritual en que están sumergidos. Aleluya. Aleluya. No me quiero extender, pero por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno me llama mucho la atención como uno de los evangelistas lo describe. Después que Cristo lo liberta, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, ¿cuál era el detalle interesante de esto? Que ese hombre se convirtió en un testimonio vivo de la obra misericordiosa del Señor, actuando en una gente que estaba dada por perdida por la sociedad. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero la iglesia debe producir ese efecto. La iglesia en su trabajo debe producir ese efecto. Personas que estaban quizás en las últimas, de repente encontrar esperanza para seguir viviendo. ¡Aleluya! La segunda lección que encontramos en este pasaje bíblico es que Jesús hablaba con autoridad. Y este detalle que Marcos menciona en el relato de este hecho puede confundir a algunos o simplemente no entender de lo que se trata. Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Esa era la opinión de la gente. Esa era la referencia que daba la gente. La gente sentía que él hablaba como quien tiene autoridad, con dominio. Ahora, ¿por qué esa condicional en la referencia que están dando de Cristo? Porque Cristo no pertenecía a la élite religiosa del momento. Cristo no estaba reconocido como el gran maestro por los gurús de la religión y de la fe del tiempo en que vivía. Por lo tanto, la gente se sorprendía y decía, él habla como quien tiene autoridad, pero el sistema no le ha dicho que él es el grande, que es el que más sabe, que es el que domina la materia. Habían otros y por eso ponen la referencia, no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los eruditos encargados de copiar los textos antiguos de la ley, de la Torá, de los libros de la Torá y de los profetas.
era una especie, era un grupo muy especial dentro del judaísmo. Ellos eran centinelas de la transcripción de la palabra. No había copiadora, no había imprenta, no había fotocopia, no había teléfono con cámara. Pastor, ¿y por qué usted hace ese señalamiento? Porque hay gente que cree que todo eso existió siempre. Estamos hablando del primer siglo, 20 siglos atrás. No había, los escribas transcribían los textos sagrados y procuraban con fidelidad copiar, hacer las copias pertinentes. Por eso tener un libro o tener la Torá con el Pentateuco era algo muy costoso. Cualquiera no podía tener una copia de alguno de los libros proféticos o de el Pentateuco. Cualquiera no tenía esa posibilidad. Había que ser muy rico para poder pagar eso, porque era un trabajo muy dedicado. Cuando usted estudia un poquito, se va a encontrar las diferentes categorías y grupos de escribas que existieron, y eran gente que tenían un celo tan especial por eso, por transcribir las escrituras, que si se equivocaban, si una línea le quedaba fuera del tamaño, entonces tenían que romper el pergamino y volver otra vez a escribirlo. Reglas terribles. Ahora bien, esta gente por ese oficio eran los que dominaban más el conocimiento del texto bíblico, porque de tanto copiarlo eran los que más se lo sabían y tenían el acceso. Por eso la referencia que hacen aquí, cuando Cristo está enseñando, la gente dice, habla como quien tiene autoridad y no lo hace como los escribas. Es decir, los escribas son los que más saben y se suponen que deben ser los que tengan más dominio de los temas de Dios, pero este no es escriba, no es fariseo, no es un rabino conocido, pero habla con propiedad de lo que está hablando. ¡Aleluya! Eso podría traducirse como que Jesús enseñaba con más dominio de lo que hablaba, que lo sabía mejor, como que tenía más oratoria, pero sin embargo la realidad es que Cristo hablaba con lo que se llama autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? La autoridad espiritual viene como resultado de la comunión con Dios y el apego a la verdad revelada de Dios. Hay gente que sabe teología, pero usted sabe que cuando habla de teología, está hablando con falsedad porque él mismo no cree lo que está diciendo y enseñando. Y mucho menos da testimonio de eso. Y no tiene comunión con Dios. La autoridad espiritual viene como resultado de la comunión con Dios y el apego a la verdad revelada de Dios. No es conocimiento humano ni tampoco información, es autoridad espiritual. Podríamos argumentar muchas cosas en este punto, pero de manera específica debemos decir que esta autoridad espiritual era consecuencia de la comunión con Dios que tenía Jesús, que se desarrollaba o se sustentaba mediante las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios, y en segundo lugar, con el apego a la palabra o voluntad conocida de Dios que él demostraba con sus hechos y con su conducta. Jesús, cuando usted lee sobre su vida y su ministerio, va a encontrar que con mucha frecuencia se retiraba a orar.
¿Y por qué lo mencionan los evangelios? Porque Cristo rompía la demanda de la sociedad, rompía con lo que quería ver el público. Muchas veces los discípulos lo abordaban y le decían, la gente te está buscando, y Cristo le decía, tranquilo, yo estoy orando. Porque el ministerio de Cristo no se sustentaba en lo que quería la gente, sino lo que era el propósito de Dios para llevar la bendición de Dios a la gente. Hermanos, la gente consume, la gente te aborda, la gente te quiere para todo, pero muchas veces no le interesa lo que Dios quiere hacer o cuál es el propósito de Dios a través de ti y en la situación en la que tienes que servir. Eso es algo importante. A veces la gente, pasa mucho con los pastores, la gente quiere que esté en el baby shower, que esté en el cumpleaños, que esté con papá y mamá que celebraron aniversario de boda, que esté allí, que venga y esté en la junta de vecinos, que esté en la junta de esto, que esté en la junta de aquello, que vaya al colegio, que vaya y le diga 2 palabras a los presos, que vaya y visite al que no puede salir. Si uno se lleva, tú no tienes tiempo para orar. Tú no tienes tiempo para buscar el rostro de Dios. Tú no tienes tiempo para tener intimidad con Dios. Y si tú no resuelves eso, puedes perderte en la aureola de cosas que demanda la gente. Por eso Cristo estaba muy claro. Y eso se notaba cuando hablaba. Él tenía como prioridad su intimidad con Dios. Y su vida coherente o apegada a la palabra o a la voluntad conocida de Dios. Jesús tenía relación íntima con su Padre Celestial y se confirma en todos los encuentros, los apartes que hacía para orar. Jesús tampoco inventaba doctrina, una doctrina nueva o una revelación nueva o una palabra nueva al margen de la palabra conocida de Dios. Tú no ves en ningún momento Cristo desmintiendo lo que dijo Moisés o lo que dijo Jeremías o lo que dijo Isaías. Por el contrario, siempre Cristo venía y enseñaba validando lo que era la revelación anterior que Dios había dado a través de los hombres. Por eso vamos a encontrar allá en Lucas capítulo 4, cuando llega a otra sinagoga y le dan el libro para leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Y él declara en el verso 15, 16 adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar libertad a los presos, sacar a los cautivos de la cárcel. Aleluya. Isaías capítulo 61. Y luego dice, esta palabra hoy se ha cumplido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es decir, Cristo no estaba, como Él era el Hijo de Dios, inventándose un nuevo evangelio. Él no estaba desautorizando lo que Dios había dicho a través de los profetas. Él vino para conectarse con lo que Dios había comenzado. ¿Qué percibía la gente? Seguridad, fuerza espiritual en sus palabras, confirmación en su espíritu de que Cristo hablaba de parte de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, debe quedarle claro a todo el mundo que no podemos ejercer un ministerio en la obra de Dios y mucho menos de liberación si no buscamos el rostro de Dios. Eso lo voy a repetir porque se dice rápido pero se entiende lento. ¿Usted ha visto comida que uno se la come rápida pero le bajan lento? Hay comida que usted se la come de pronto pero se le queda ahí al pasito.
Yo bromeo mucho con el mondongo. Y comidas así muy criollas, ¿verdad? Que son olorosas, bonitas. Usted se la come rápido, pero no la digiere tan fácilmente. No podemos ejercer un ministerio en la obra de Dios. Y mucho menos de liberación si no buscamos el rostro de Dios. Si no sacamos tiempo para orar. Si no dedicamos tiempo para conocer la palabra de Dios, si no sujetamos nuestra vida a la obediencia a Dios. Yo me indigno con tanta gente que quiere ministerio, pero no quiere buscar de Dios. Tanta gente que quiere púlpito por democracia, pero no quiere tener intimidad con Dios, no quiere entrar en las profundidades de una vida de búsqueda de Dios. Esos elementos nos darán la autoridad espiritual que se impone a los deseos del diablo cuando quiere destruir la vida de las personas. La tercera lección es que donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Eso es el estribillo de un coro, pero es una verdad. Es una verdad cristiana. Donde está el Espíritu de Dios, no, ustedes no lo creen, parece. Yo lo voy a repetir. Donde está el Espíritu de Dios, aleluya, aleluya. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, el diablo y sus demonios no pueden resistir y serán revelados y tendrán que abandonar las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Eso tiene que pasar. Eso es lo natural que debe pasar. Jesús no llegó a la sinagoga reprendiendo demonios. A Cristo no lo invitaron. Gran campaña de liberación demoníaca. No, a Cristo no lo inventaron así como hacemos nosotros hoy. Cristo llegó, quizás alguien dijo, está aquí, quizás la familia de Pedro o la familia de Juan, dijeron, aquí está el maestro, vamos a darle una oportunidad para que nos enseñe la palabra. Vamos a aprovecharlo. Pero no fue con el propósito necesariamente de llevar una campaña de liberación. Cristo llegó de manera natural a aquella sinagoga a dar una enseñanza en el día de reposo como hacían todos los maestros rabinos que pasaban por ahí. Ahora la presencia de Dios, el poder que emanaba de su presencia, aleluya, impactó, llenó aquel lugar y puso al descubierto al endemoniado que quizás llevaba mucho tiempo haciendo el bulto en esa sinagoga. Eso no lo dice la Biblia, lo del bulto lo pongo yo. Quizás haciendo pantalla, simulando cosas. Quizás ya era parte de la comunidad ahí y lo aceptaban como parte de la comunidad. No tenía tasa de rechazo. Quizás se portaba bien. Quizás tenía un buen perfil. Quizás daba buena ofrenda. No sabemos, no entran en detalle las palabras del evangelista Marcos. Lo cierto es que ese hombre era parte de la asistencia a esa sinagoga. Ese hombre estaba tranquilo ahí. La sinagoga no era un lugar donde cualquier loco llegaba. Por lo tanto, era alguien aceptado en ese lugar. Ahora, en el momento que llega Jesús, se alteró
el sistema espiritual de ese lugar. Yo no sé si tú me estás entendiendo. En el momento que llega Jesús, oh, gloria a Dios. Otro coro viejo dice, los demonios no se aguantan. Aleluya. Los demonios no resisten. Cristo llega a la sinagoga y en el momento que llega, se trastorna el mundo espiritual representado allí a través de las personas que asistían, porque los demonios se alteran cuando un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo llega a un lugar. No te sorprendas si hay gente que se molesta contigo sin tú hacerle nada, simplemente porque tú llegaste a esa casa, porque llegaste a esa familia, porque llegaste a ese negocio, porque llegaste a ese empleo, porque le entregaste tu vida a Cristo. No te sorprenda por eso. ¿Por qué resalto esto? Porque tenemos siempre esa batalla. Muchas veces la gente dice, yo no sé por qué se levantan conmigo. Yo no sé por qué yo no le hice nada. No. El problema no es lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer. El problema es que el día que te conviertes a Cristo y te llena de la presencia de Dios, ese día los sistemas espirituales donde tú puedes llegar serán trastornados por lo que hay en ti a partir de esa decisión. Aleluya, aleluya. Todos los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo deben producir ese efecto que producía Cristo donde quiera que llegaba. Y me atrevo a decir que cuando eso no sucede, debemos revisar nuestra comunión con Dios y debemos revisar nuestras disciplinas espirituales. Quiero concluir con un par de ideas finales sobre estas 3 lecciones. Número 1, la autoridad espiritual es una cualidad distintiva de los hijos de Dios que viven en comunión con Dios y que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Autoridad espiritual no es léxico, no son técnicas de exorcismo, no son amuletos o resguardos, no son expresiones que decía fulano o mengano. La gente se pierde con eso. Autoridad espiritual es sinónimo de poder de Dios impartido por el Espíritu Santo que fluye a través de los que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya. Esa autoridad será notada por la gente. Esa autoridad será notada por el diablo y los demonios. No te pierdas con eso. Esa autoridad será sentida en el mundo espiritual. Y esa autoridad es la que va a permitir, o es el medio, la herramienta que va a producir los resultados de un ministerio efectivo de liberación. Siempre que hablo de esto tengo que decir, no es tan sencillo hablar de liberación porque el diablo es real, los demonios son reales. Y cuando usted ve una manifestación demoníaca, no siempre la gente tiene la valentía espiritual para enfrentarla. Yo he visto reacciones muy pintorescas de mucha gente cuando se enfrenta a un demonio. En segundo lugar, debemos estar preparados para ministrar liberación a los cautivos por el diablo. Lo repito, debemos estar preparados para ministrar liberación a los que han sido
o están siendo víctimas del diablo, están siendo cautivos por el diablo. Debemos estar preparados para ministrar liberación. Yo no sé cuántos de los que están aquí, si yo les digo, ven, vamos a reprender un demonio allí, aceptarían la invitación. 4 manos dijeron amén. Hay muy buenos cristianos que dicen, yo voy, pero déjame ayunar y orar primero. Como que los demonios van a esperar que tú vayas a echar gasolina para entonces ellos. No funciona de esa manera. Por eso el verdadero cristiano siempre está en comunión con Dios. Tiene la disciplina de estar preparado espiritualmente. Por eso los cristianos oramos todos los días. Por eso los cristianos frecuentemente ayunamos. Por eso los cristianos vivimos en la obediencia a Dios. Porque esto no se trata de prepararse para que un día me citen. Esto se trata de estar 24/7. Listo para dar la medida que Dios espera que nosotros demos en esta tierra. En segundo lugar, debemos estar preparados para ministrar liberación, porque esa gente necesitada va a venir, o el Espíritu Santo usará a alguien para que vengan a nuestros cultos y reuniones. Debemos entenderlo y estar listos para llevar liberación en el nombre de Jesús. Yo quiero que esta iglesia aprenda que no importa la manifestación que haya, no importa qué tipo de o qué rango de demonio aparezca en alguna reunión, todos nos unimos en un mismo espíritu para llevar liberación. Todos nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu para que el que llegó preso del diablo salga libre por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Esa es la iglesia que va a impactar en esta sociedad posmoderna. Esa es la iglesia que va a impactar en esta sociedad en rebeldía, franca rebeldía contra Dios. Es la iglesia del poder, como decíamos en día pasado. Es la iglesia que tiene poder. Es la iglesia que no se queda de brazos cruzados ni con indiferencia viendo cómo la gente es destruida por el diablo. Es la iglesia activa. Esa gente necesitada vendrá a nuestros cultos y reuniones y debemos entenderlo y estar listos para ministrar liberación en el nombre de Jesús. Nosotros deseamos eso, que en nuestras iglesias estemos así. Hay más gente atada y esclavizada por el diablo de lo que usted se imagina. ¿Cuánta gente conoces que no puede vivir sin consumir drogas? Esa es gente que está atada. ¿Cuánta gente conoce que no puede vivir sin consumir alcohol? ¿Tú crees que ellos quieren estar consumiendo alcohol y drogas? A veces te dicen, es que no puedo. Es que no puedo dejar esto. Yo he conocido casos de alcohólicos que me han dicho, perdí mi familia, perdí mi negocio, perdí todo, pero es que yo no puedo dejar la bebida. Es que mi cuerpo me lo pide, me dicen algunos. Con la droga y con el alcohol y con el cigarro, el tabaco, me han dicho eso. Es que mi cuerpo me lo pide. Es que se me mete una cosa, un pensamiento en la mente de que tengo que buscar eso. ¿Cuántas personas no conoces que viven en depresión, en profunda tristeza y sin ánimos de vivir? Esos son gente que están atadas por el diablo. Satanás lo quiere matar. ¿Cuánta gente conoce que no pueden dormir, que viven en ansiedad y tormento? Y cuando tú analizas su vida, no hay razón para vivir de esa manera, pero no hay forma. A veces se controlan un poco con las pastillas, pero eso va increciendo, eso va subiendo, eso gradualmente se va convirtiendo en algo más fuerte.
He tenido casos de personas que a pesar de todas las pastillas que se pueden beber, de todos los somníferos que se pueden beber, no logran cerrar los ojos y dormir. Tengo casos de eso que Dios ha libertado. ¿Cuántas personas conoce que no se sacian de nada? Y salen cada día a buscar algo que llene su vacío. Esa gente necesita liberación. ¿Cuántos hombres tú conoces que no se sacian con su esposa, que quieren tener un amor en cada esquina? Y tú dices, pero es loco que está atado. ¿Cuántas mujeres hay en la misma dirección? Es que está desperdiciando su vida, pastor. Sí, pero es que no puede con lo que... Hay algo superior que lo domina. Están atados. Necesitan liberación. Esa gente necesita ser libre en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo los libertare, aleluya, complételo usted. Si el Hijo lo libertare, si el Hijo lo liberta, aleluya. Esa gente necesita liberación. Hay más gente que necesita liberación de lo que usted se imagina. A veces dicen, no, eso es que necesita terapia, porque ahora para todo hay terapia. Terapia, yo conozco una terapia que es la que funciona bien de bien. La terapia del Espíritu Santo. Esa funciona bien de bien. Yo he visto esa terapia hacer que gente que tiene 40 años fumando, de un día para otro deja de fumar. Yo he visto que esa terapia hace que gente con 40 años tomando licor todos los días, de un día para otro dejan de tomar. Yo he visto que esa terapia liberta gente que han estado por años consumiendo drogas y de un día para otro, sin pasar por el trauma de la desintoxicación, de un día para otro, dejan de tener necesidad de drogas y las rechazan. Si el Hijo los libertare. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él vino para dar libertad a los cautivos. El endemoniado de Capernaum, cuando vio a Jesús, reaccionó, porque los demonios reaccionan. Reaccionó, porque él sabía algo que muchas veces la iglesia de este tiempo no sabe o no lo tiene presente. Que donde está el Espíritu de Dios. Aleluya. Los demonios lo saben. Los demonios saben. Los demonios saben y a veces hacen show para entretener a los convertidos. Los demonios saben que es cuestión de tiempo. Que cuando se enfrentan a un hombre o una mujer llena del poder de Dios, se terminó su imperio. Tendrán que ser desalojados porque no hay posibilidad alguna de que ellos permanezcan cuando hay un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Amiga o amigo, el que está lejos de Dios, el que vive dentro del sistema de pecado de este mundo, está esclavizado por el diablo y el único que lo puede libertar es Cristo Jesús. Por eso yo le digo a todos los amigos que están aquí, los que están a la distancia, conviértanse a Cristo. Ahora que pueden. La opresión o la dominación demoníaca, la posesión demoníaca tiene diferentes grados y no tengo tiempo para hablar de eso hoy. Tiene diferentes grados. Hay gente que es ocasional, que es temporal. Hay gente que es total, es permanente, es aniquilante. He escuchado mucha gente decir, fulano, no, él siempre para Semana Santa le da eso.
Ella siempre se pone así cuando comienza el año. Es la obra de Satanás para mantener un estado de esclavitud espiritual. Si Cristo Jesús te libertare, serás verdaderamente libre. Por eso, amigo, amiga, conviértete a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.